todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos toca directamente como futuros comunicadores, la libertad de expresión. Muchas veces se piensa que este derecho es absoluto, que uno puede decir o publicar cualquier cosa sin límites, pero la realidad es más compleja. Existen formas indirectas de censura que limitan el trabajo periodístico y también restricciones que la ley permite en ciertos casos para proteger otros derechos. En este episodio analizaremos 3 modalidades indirectas que afectan la libertad de expresión y 3 restricciones justificadas según la Constitución, los tratados internacionales y ejemplos concretos. Además, les contaremos casos reales que han sucedido tanto en el Perú como en otros países. Así que, si les interesa el periodismo y la comunicación o simplemente ser ciudadanos informados, quédense con nosotros. La primera modalidad es el acoso judicial, también conocido como criminalización del periodismo. Esto ocurre cuando se usan procesos legales o investigaciones penales para intimidar a los periodistas. Aunque parezcan procesos normales, en realidad se convierten en herramientas para silenciar voces incómodas. Un ejemplo claro en el Perú es del periodista de investigación Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. En los últimos años ha enfrentado presiones de la Fiscalía, pedidos de entregar sus fuentes y acusaciones judiciales que, más que buscar justicia, intentan desgastar su labor investigativa. Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas han advertido que esto es un atentado contra la libertad de prensa. En la práctica, este tipo de acoso genera miedo, autocensura y un mensaje para otros periodistas. Si investigas demasiado, te puedes meter en problemas. La segunda modalidad es el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Imagina que un periodista tiene conversaciones por teléfono o por WhatsApp con una fuente que le entrega información sensible, por ejemplo, sobre corrupción o crimen organizado. Si la Fiscalía pide acceso a esos registros para descubrir quién filtró los datos, se rompe la confidencialidad entre fuente y periodista. En el Perú, esto ya ha ocurrido. El Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas han expresado su rechazo a este tipo de solicitudes porque consideran que vulneran la protección del secreto profesional. Si los periodistas no pueden garantizar anonimato a sus fuentes, la consecuencia es que muchas personas dejarán de denunciar hechos de interés público por miedo a ser identificadas. En otras palabras, no se trata solo de un derecho del periodista, sino de un derecho de la sociedad a estar informada. Presión económica y retirada de publicidad. La tercera modalidad es menos evidente, pero igual de peligrosa, la presión económica. Muchos medios de comunicación dependen de la publicidad para subsistir. Entonces, ¿qué pasa cuando un anunciante importante o incluso una institución del Estado decide retirar su apoyo económico porque no le gusta la línea editorial del medio? El resultado es que el medio puede enfrentar una crisis financiera y verse obligado a autocensurarse para no perder ingresos. Esto ocurre en varios países de la región, incluido en el Perú. Informes internacionales muestran que la crisis económica de los medios ha reducido su independencia, porque al no tener fuentes de financiamiento estables, los periodistas se enfrentan al dilema de publicar la verdad o asegurar la supervivencia económica de su medio. En el fondo, es una manera indirecta de manipular la libertad de expresión, sin necesidad de cerrar un periódico ni censurar una noticia. Basta con cerrar el grifo del financiamiento. Ahora pasemos a las restricciones justificadas. La primera es la protección de la reputación y la honra de las personas. Aunque la prensa tiene derecho a investigar y publicar información, no puede inventar hechos falsos que dañen la imagen de alguien. Por ejemplo, si un medio acusa falsamente a un ciudadano de un delito sin pruebas, esa persona tiene derecho a denunciar por difamación. Aquí el Estado puede intervenir para equilibrar la libertad de expresión con el derecho al honor. Lo importante es que estas restricciones sean proporcionales. No se trata de callar al periodista, sino de corregir excesos y proteger la dignidad de las personas. La segunda restricción legítima es la seguridad nacional. Pensemos en un escenario en el que un periodista tiene información sobre una operación militar en curso contra el narcotráfico. Si esa información se publica antes de tiempo, podría poner en riesgo la vida de los soldados y la eficacia de la misión.
En casos así, el Estado puede limitar temporalmente la difusión para proteger intereses vitales. Eso sí, este argumento no puede usarse como excusa para ocultar casos de corrupción o violaciones de derechos humanos. La clave está en la proporcionalidad. Solo se restringe cuando realmente existe un peligro claro e inminente. La tercera restricción aceptada es la prohibición de discursos que inciten directamente a la violencia o al odio. La libertad de expresión no protege, por ejemplo, a alguien que desde un medio o red social haga un llamado explícito a atacar a un grupo por su religión, su raza o sus ideas políticas. Esas expresiones no aportan al debate público, sino que ponen en peligro la seguridad y la convivencia social. Por eso, organismos internacionales reconocen que este tipo de discurso puede y debe ser limitado. Un ejemplo cercano son los discursos de odio en redes sociales, que muchas veces han derivado en agresiones físicas. Aquí, la intervención del Estado es legítima para prevenir daños mayores. En conclusión, la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, pero no está libre de amenazas. Hemos visto cómo existen modalidades indirectas de censura, como el acoso judicial, el levantamiento del secreto de las comunicaciones y las presiones económicas, que limitan la labor de los periodistas. También hemos repasado 3 restricciones legítimas, como la protección de la reputación, la seguridad nacional y la prevención del discurso de odio. La diferencia entre unas y otras está en la intención y en la proporcionalidad. Mientras las modalidades indirectas buscan silenciar y controlar, las restricciones justificadas buscan proteger otros derechos igualmente importantes. Ahora, les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Conocen algún caso en el que se haya limitado la libertad de expresión en su comunidad o en su país? ¿Creen que fue justificado o fue un abuso? Escríbanos en los comentarios. Queremos leer sus opiniones y experiencias. Recuerden que su participación es fundamental para que este debate siga creciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.